Buenas tardes, el día de hoy les vamos a explicar un problema de destilación continua en estado estacionario con reflujo que se puede resolver gracias al apoyo del programa KenCap. Muy bien, el problema a resolver dicta lo siguiente. Una corriente a razón de 100 kmol por hora compuesta de etanol que se encuentra en 50% mol y N-propanol que se encuentra en 50% mol es alimentada a una columna de destilación continua, temperatura ambiente, 298 grados Kelvin y presión atmosférica. La caída de presión a través de la columna es despreciable y se usa una relación de reflujo de 1.5. Alrededor del 93% mol de etanol en la alimentación y 5% mol de N-propanol en la alimentación es deseado estar presentes en la corriente de destilado. Diseñar una columna de destilación continua para conseguir las especificaciones deseadas y reportar los siguientes incisos: número de etapas total, número mínimo de etapas, ubicación de la etapa de alimentación, relaciones de reflujo calculado y mínimo, concentraciones del destilado final y del fondo y finalmente las cargas del condensador y del rehervidor. Si se dan cuenta, el problema a resolver será de un diseño de una destiladora continua con reflujo. La destiladora continua, como saben, es que obviamente se le da una alimentación continua, que no se detiene ni demás ni se ve interrumpida la alimentación. Mientras con reflujo se refiere a que tanto en el destilado como en el fondo parte de lo que salga va a volver a ser ingresado a la columna de destilación. En la parte de arriba, si se dan cuenta, vamos a tener lo que es el condensador, que el vapor obviamente lo va a convertir en líquido y se va a volver a introducir en la columna destiladora, mientras que en la parte de abajo vamos a tener el rehervidor y los líquidos que salgan van a ser ingresados nuevamente en forma de vapor. ¿Esto a qué se refiere? Que los vapores obviamente van a ascender y van a estar representados por estas flechitas de color azul fuerte, y las de color líquido van a ser representadas por estas de color azulito bajito y obviamente van a descender. ¿Esto a qué se refiere? Que en el interior va a ocurrir lo siguiente: se va a crear una interacción entre ambas que genera una transferencia de materia, es decir, pasan los componentes más volátiles del líquido al vapor y los componentes del vapor al líquido. A medida que esta relación aumente, va a mejorar la separación y por lo tanto se van a necesitar que utilicemos menos bandejas para la producción de nuestros resultados. Para ello, si se dan cuenta, yo tengo aquí identificado ya los datos proporcionados en el problema. De la corriente de alimentación me está diciendo que es de 100 kmol por hora, el 50% es de etanol y el otro 50% es de N-propanol. Se está ingresando a una temperatura normal de 298 grados Kelvin y a una presión de 1 atmósfera. Mientras que mi destilador está trabajando con una relación de reflujo de 1.5. Y finalmente, los datos que nos proporcionan de las corrientes de salida, en este caso nada más del destilado, es que se recupera el 93% del etanol que fue una vez alimentado y del 5% de N-propanol de la perteneciente de la corriente de alimentación. Finalmente, si se dan cuenta, aquí yo ingresé los pesos moleculares de estos dos compuestos. ¿Por qué? Porque más adelante yo los voy a requerir para ingresar datos o para datos que requiere el programa de KenCap para su solución. ¿Ok? Abrimos un nuevo documento, New, y lo primero que se debe hacer es en formato, nos vamos en January Unit. La masa definimos que es en kilomol por hora, la temperatura en grados Kelvin, la presión es en atmósferas y la entalpía necesito que me la dé en megajoules. Le ponemos OK. Seleccionamos los componentes con esta bolita de aquí gris, ¿vale? Ponemos el número 134 que pertenece al etanol, doble clic y se te debe aparecer de este lado, de que ya está seleccionado. Y finalmente el 146 que es para el de N-propanol, igualmente debe de aparecer de este lado. Le damos OK. No modificamos nada en los siguientes cuadros de diálogo. OK, OK, OK y OK.
Finalmente nos pasamos a nuestra paleta donde van a estar todos los equipos que podríamos utilizar. En este caso nada más vamos a utilizar la que conocemos como una short column, que es la opción número 1. Yo voy a utilizar esta opción. Después selecciono las flechas de alimentación y de producto. Okay. Y aquí. Unimos. Ok. Damos doble clic sobre el número 1 que tenemos aquí, que pertenece a nuestra corriente de alimentación. Y aquí se nos abre un cuadro de diálogo donde tenemos que introducir el nombre de la corriente. Este es opcional. Si quieres identificar qué es la corriente de alimentación, puedes anotarlo y si no, no hay ningún problema. Ponemos alimentación. Está ingresando, ya sabemos, a 298 grados Kelvin, a una atmósfera. ¿Por qué a una atmósfera? Porque no se nos está especificando la presión a la que está ingresando, por lo tanto va a ser a una presión normal. Y finalmente para poder anotar aquí el total de flujo o el total de la corriente, necesito poner que el 50% me la está conformando el etanol y el otro 50% el N-propanol. Y aquí se me está apareciendo la información. Le doy OK. En esto es igual, nada más voy a especificar los nombres. Porque los demás resultados me los va a entregar el programa una vez que yo ya lo haya corrido y haya ingresado todos los datos. Damos doble clic sobre la columna de destilación y en este caso podemos seleccionar dos modos, ya sea el modo 2 o el modo 3, no hay ningún problema, porque es el de diseño de cualquier columna destiladora. Yo le voy a poner 2. No nos dice el tipo de condensador, entonces no hay ningún problema. La presión a la que está trabajando la columna es 1, porque así como está ingresando la corriente, si está ingresando en la atmósfera, obviamente a esa misma presión va a trabajar la columna, porque no nos está indicando más. La relación de reflujo es 1.5. Y finalmente llegamos a la especificación de componentes. Si se habían dado cuenta, yo les había dicho que más adelante yo voy a utilizar los pesos moleculares de los componentes. Bueno, eso se debe a que gracias a ese peso molecular, quien tenga el mayor peso molecular es el componente más pesado y quien tenga menos peso molecular es el componente más ligero. Por lo tanto, viendo aquí, si se dan cuenta, el más ligero que tengo va a ser el etanol porque tiene un peso molecular de 46.02 y el N-propanol va a ser el más pesado ya que tiene un peso molecular del 60. Ojo, estos deben de estar kilogramos sobre kilomol, idéntico a como me está diciendo que entra la corriente de alimentación. Si está en kilomol, mi peso molecular debe estar igual es 1.5. El componente más ligero es el etanol y del cual me dice que en la corriente de destilación o en el corriente de destilado voy a recuperar el 93%, por lo tanto es el punto 93, mientras que de N-propanol va a ser el componente más pesado y solamente voy a recuperar el 5%. Son los únicos datos que tengo y de las que yo voy a meter. Le pongo OK, le pongo Run. Si se den cuenta, aquí me va a aparecer cuando empezó a correr y a la hora que terminó. ¿Okay? Finalmente, para poder obtener los resultados que yo quiero o deseo conocer para resolver mi ejercicio, doy doble clic sobre la columna y ya me van a aparecer todas las respuestas. Por ejemplo, el inciso A nos dice: el inciso A nos está diciendo el número de etapas total.
son de 15 etapas. El número mínimo de etapas, volvemos a ver, 8.5, que serían de 9. La ubicación de la etapa de alimentación, feed stage, 8.4, que sería entonces en la etapa 8. Las relaciones de reflujo calculado, se nos aparece aquí. Reflux radio calculate, 2.13. El mínimo, 1.4263. Y finalmente, para conocer las aquí igual se nos van a aparecer las respuestas para el último inciso, que son las cargas del condensador y las cargas del rehervidor. Vuelvo a ubicarme y aquí en donde dice resultados calculados, igual dice, son las primeras dos opciones, condenser duty y reboiler duty. En el condenser obviamente es el condensador y el reboiler duty obviamente es el rehervidor. En el condensador se nos está dando un valor negativo, es decir, que libera energía, por lo tanto hay que tener mucho cuidado, es de menos 5.982.62 megajoules por hora. Finalmente el rehervidor me dice que es de 6.906.31. Finalmente ya nada más nos van a faltar las concentraciones del destilado y del fondo. Para ello, ok, yo ya no requiero los datos que aparecen aquí, simplemente me voy al número 2, que es mi corriente de destilado, y aquí se me van a aparecer las concentraciones. De etanol, en la corriente del destilado voy a tener una concentración de 46.2. De propanol de 2.5. Y finalmente en el fondo 3.5 de etanol sería mi concentración. Y de 47.5. Ok, yo ya tengo la respuesta a cada uno de los incisos que se me pidió en el problema que nos plantearon. Pero además también para poder obtener lo que son las propiedades de las corrientes, como además las composiciones de la corriente, nos podemos percatar que aquí tenemos dos. Este es precisamente para las composiciones de las corrientes y este es para las propiedades de las corrientes. Si quiero conocer sus propiedades, aquí está la columna, el número 1, que es para mi corriente de alimentación, el número 2, que es para mi corriente de destilado, y el número 3, que es para mi corriente de fondo. Aquí me está diciendo a qué temperatura se está manejando en cada una de las corrientes, a cuánto está entrando mi corriente de alimentación y a cuánto está saliendo mi corriente de destilado y de fondo. Finalmente, aquí me está diciendo en kilomol por hora a cuánto está saliendo. Me está saliendo 49 en total, 49 en total, o sea, en total de lo que ya lleva etanol y propanol, y en el fondo 51 del total que lleva del etanol y propanol. La presión a la que se está manejando, la energía que se está liberando durante su proceso, etc. Mientras que para conocer las composiciones de la corriente, me ubico en esta, como ya se dieron cuenta, y aquí me aparece lo de las corrientes nada más. Alimentación, destilado y fondo. Y así podríamos obtener una mayor información sobre nuestras corrientes, además de que también nos las aparecen en kilogramo por hora, pero ya eso se requiere para conocer cuánto están saliendo de kilomol por hora de etanol y propanol. Si se dan cuenta, no los está diciendo en kilogramo por hora, simplemente para poder conocer
cuánto están saliendo en kilomol por hora, cada una de estas corrientes será multiplicado por su peso molecular y así la obtendremos en kilomol por hora. Espero que les haya servido este video. Nos vemos a la próxima.